Muy buenos días. Les agradecemos por estar acompañándonos en este comentario del capítulo 9 a los Hebreos desde los versículos 15 al 28. Nuevamente recordando que este escrito es a los Hebreos, es a la iglesia primitiva, más o menos unos 30 años después que Jesús subió al cielo. Está comparando el pacto antiguo con el pacto nuevo, las grandes diferencias que existen y la necesidad de sumarse de estos miembros de la iglesia primitiva totalmente al pacto nuevo, porque como les hemos dicho otras veces, ellos seguían yendo al templo, participando de los servicios, sin entender la importancia del ministerio, del servicio de Jesús en el santuario del cielo. Y entonces al comparar se ve que el pacto antiguo realmente indica que todo lo que se hacía en el templo, el servicio sacerdotal, era para mostrar que los métodos humanos que se empleaban en el templo de la tierra no podían resolver el problema del pecado, esto es, la separación de Dios. Lo que el pecado originó fue separarse completamente el hombre de Dios, y como resultado de esta separación, el hombre cayó en una gran degeneración moral, como podemos ver ahora, como era antes del diluvio. Ahora, leyendo desde el versículo 15, dice lo siguiente: y gracias a esto, gracias a su muerte, es mediador de un nuevo pacto, porque ha tenido lugar ya su muerte, para rescatar a los del primer pacto de sus transgresiones, a fin de que los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Gracias a la muerte de Jesús, fueron rescatados los del pacto antiguo de sus transgresiones, a fin de que aquellos que han sido llamados reciban la herencia eterna. Entonces, el rescate que se les hace a los que han participado del pacto antiguo de sus transgresiones tiene por objeto capacitarlos para que reciban la herencia eterna. En el pacto antiguo había una herencia, hay la herencia. Esta herencia fue prometida a Abraham y luego fue confirmada en el pacto antiguo. Esto es, la tierra para Israel, desde el río Nilo hasta el Éufrates. Herencia que nunca les fue dada todavía, pero que gracias al sacrificio de Jesús se les dará en el milenio. Ahora, el versículo 16, antes de continuar con el versículo 16, necesitamos puntualizar que en el pacto nuevo también hay una herencia. Por supuesto, no es la herencia del pacto antiguo, sino es la herencia en el pacto nuevo es diferente, y la herencia es Dios. Esto es restituir la vida, esto es el Espíritu Santo a los creyentes, volver a que tengan vida. Igual que en el pacto antiguo, la herencia se hacen acreedores los que participaron de este pacto gracias a la muerte de Jesús. Les dije igualmente, gracias a la muerte de Jesús, por supuesto, siendo mediador del nuevo pacto, gracias a su muerte, compró también el acceso a la herencia eterna, esto es, a recibir el Espíritu Santo. Dicho en otra forma, gracias al sacrificio de Jesús, los creyentes reciben el Espíritu Santo. Esto es la herencia eterna, Dios en ellos, como leemos en Gálatas 3, 1 y 2, y también en otros pasajes de la Escritura. Entonces el versículo 16 dice: porque donde hay una herencia, es necesario hacer constar la muerte del que hizo la herencia, del que hizo el testamento. Porque una herencia está vigente después de la muerte del que hizo
el testamento o la herencia, ya que nunca es válida mientras vive el que hizo la herencia. Jesús es el que hizo la herencia y Él murió también por esta razón, para darnos acceso a la herencia eterna, tanto a la tierra que fue prometida a Abraham, como a que la persona llega a ser el templo de Dios, el Espíritu Santo morando en él, no por un mérito que él haya hecho, sino por gracias a la muerte de Jesús, que beneficia con esta herencia a los que tienen fe en la historia de Jesús. Versículos 18 al 22. De ahí que ni siquiera el primer pacto se inauguró sin sangre. La sangre es símbolo de la muerte. Todo pacto, bíblico, incluso el primero se inauguró con muerte, esto es con derramamiento de sangre, porque después que Moisés expuso al pueblo según todos los mandamientos según la ley, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos, con agua, lana escarlata y hisopo, roció el libro mismo que había escrito, roció con la sangre al libro y a todo el pueblo, diciendo, estoy en el versículo 20, esta es la sangre del pacto que Dios les mandó a ustedes. Este es el pacto antiguo, el que está registrado en Éxodo 24. El 21. De la misma manera, roció con sangre el tabernáculo y todos los utensilios de uso litúrgico. 22. Y según la ley, casi todo ha de ser purificado con sangre. Y sin derramamiento de sangre, sin muerte, no hay remisión. Entonces, antes de que se inicie la vigencia del pacto antiguo, Moisés hizo estos sacrificios con el fin de rociar, de cubrir con la sangre. Esto es para que haya una remisión simbólica de las transgresiones, de los pecados que se habían cometido antes de que se inicie el pacto antiguo. Y entonces, si hubo esto con el pacto antiguo, también es necesario con el pacto nuevo. Esta es una de las razones por la que murió Jesús, para que los que entran al pacto nuevo entren purificados de sus pecados por la sangre de Jesús. Sus pecados han sido remitidos, porque sus pecados han sido remitidos gracias a la muerte de Jesús. Ahora, del 23 al 26. Así que, si esas figuras del templo del cielo fueron purificados con esos sacrificios, también era necesario que esas mismas cosas, las realidades del cielo, sean purificados con mejores sacrificios que las de esos animales. Por eso, el Mesías no entró en el lugar santísimo hecho por manos humanas, una imitación no era una imitación del verdadero como fue el templo de Jerusalén, sino en el mismo cielo, para presentarse ante la presencia de Dios a favor nuestro. El 23 dice entonces, y el 24, que Jesús entró en el cielo con su propia sangre para purificar las cosas celestiales y, por supuesto, para dar inicio al pacto nuevo, limpiando con su sangre a los que iban a creer en la vida y la muerte de Jesús, para que entren purificados por la muerte de Jesús, para que entren a formar parte de ese pacto, a participar de ese pacto, gracias a la remisión de sus pecados por la muerte del Mesías. Así es que entró en el cielo directamente en el lugar santísimo. No podía entrar a otro lugar porque no hubiera habido remisión de los pecados de los creyentes y no hubiera podido iniciarse el pacto nuevo. Pero les reafirmo, el pacto nuevo empezó cuando Jesús murió y se presentó ante Dios, y resucitó y se presentó ante Dios. Inmediatamente que Jesús subió al cielo y entró ante la presencia de Dios, esto es al lugar santísimo, empezó el pacto nuevo.
El 25 dice, y no para ofrecerse a sí mismo muchas veces, como el sumo sacerdote entraba en el santuario celestial todos los años con sangre ajena. Pues de lo contrario, Jesús, si no entraba con su propia sangre, no habría tenido que padecer muchas veces desde la creación del mundo, pero ahora el hecho es que una vez, al fin de los siglos, se ha presentado para anular el pecado mediante su sacrificio. Miren que no solamente limpió mediante la remisión de nuestros pecados, de los pecados de los creyentes, cuando Él murió, en su cuerpo, leemos en 1 de Pedro 2:24, que en su cuerpo fueron puestos nuestros pecados y Él los llevó a la cruz. En esta forma nuestros pecados fueron remitidos y entonces ahí fuimos limpiados de nuestros pecados. Pero ahora quedaba el pecado original. Y entonces dice el versículo 26, ahora el hecho es que al fin de los siglos se ha presentado para anular al pecado mediante su sacrificio. Esto es hacer una realidad, que no solamente los pecados, o sea, las transgresiones de la ley, fueron remitidos en el cuerpo de Jesús cuando Él murió, sino también ahora en el cielo. La obra de Él como sumo pontífice es anular, hacer una realidad, es anulación en la vida, en la experiencia espiritual de cada creyente. No olvidemos que los pecados nacen del pecado, es esa especie de semilla que entró en la mente de Adán y Eva, que pasó a toda la humanidad, semilla de la cual brotan toda clase de maldad, como Jesús explicó en el capítulo 15 de Mateo, desde el versículo 15. Y entonces, para ir anulando, hacer una realidad que nuestro pecado fue anulado. Y yo quisiera recordarles lo que se lee en la epístola a los Romanos, todo el capítulo 7, en que cómo anula el Señor el pecado, cómo anuló con su muerte el pecado. Dice en el versículo 4 que nos mató a la ley, porque la ley, según el versículo 8 y 9 de ese mismo capítulo, da vida al pecado, a esa semilla que fue sembrada en la mente de Adán, que no es otra cosa que la personalidad o el carácter de Satanás. De ahí brotan todo mal. Ese pecado es anulado porque Jesús nos mató a la ley de los 10 mandamientos cuando Él murió. Es en esa forma que Él anula el pecado. Entonces Jesús está en el cielo para hacer una realidad, el que el creyente comprenda y reconozca y viva, acepte que está muerto a la ley, y de esa forma el pecado no tiene poder, no puede actuar, porque la persona, el creyente, se considera muerto a la ley gracias a la misión que Jesús está cumpliendo en el lugar santísimo actualmente. Versículos 27 y 28. Y de esto también, de esta obra de Jesús en el lugar santísimo, para anular, para hacer una realidad la anulación de el pecado mediante la muerte a la ley, de esa anulación, resulta que el destino de los hombres es que mueran una vez y después sean juzgados. Sean juzgados, no de sus pecados, sino de la fe. Si es que tienen fe en el sacrificio, en la vida de Jesús, que en Él fue hecha la salvación nuestra, ellos no vienen a juicio, como leemos en Juan 5:24. Para eso es el juicio. Y si es que no tienen fe en esta realidad, entonces tienen que responder por su vida. Esto es, por la vida de transgresión que han llevado. El 28. Así como el Mesías se ofreció una vez para cargar los pecados, se dejará ahora ver por segunda vez sin relación con el pecado de los que la guardan para salvación. Esto es, como está descrito,
se dejará ver por los que la guardan, como está descrito en 1 de Tesalonicenses 4, desde los versículos 13 en adelante. Jesús será visto en la parusía por aquellos que le esperan para la salvación. Ya no viene en relación con el pecado, viene para dar la gloria a los que han tenido fe en él. Les agradecemos por haber acompañado en el comentario de este pasaje de Hebreos 9. Les deseamos que Dios los bendiga esta semana a ustedes y a sus familias, y les invitamos para la próxima semana para continuar con el estudio del capítulo 10 a los Hebreos. Gracias.